Hola a todos. Me llamo Leonel y en esta ocasión quiero contarles una historia paranormal que me sucedió cuando era repartidor de pizza para una compañía muy famosa aquí en México. Yo era más joven y entregaba pizzas todo el día en la moto. En ese entonces no estaba tan peligroso como ahora, así que yo podía andar todo el día y la noche en la moto repartiendo pizzas tranquilamente, sin temor de que algo malo me llegara a pasar en ese sentido. Pero nunca me imaginé que me pasaría algo paranormal, pues yo nunca fui de creer en esas cosas. De hecho, era de los que me burlaba de la gente que contaba historias así, y los tachaba de mentirosos o personas que solamente querían llamar la atención. Y véanme aquí ahora, compartiéndoles mi historia paranormal. Todo comenzó una tarde en la que salí a entregar varias pizzas a distintos domicilios. Se me hizo de noche y todavía me faltaban 2 casas que quedaban cerca una de la otra. Yo tenía que apurarme para llegar a tiempo, antes de que pasaran los 30 minutos de espera que tenía de margen la pizzería. Llegué al siguiente domicilio, el cual era una casa de un piso con un portón que era una reja. Podías ver todo el patio frontal. Me bajé de la moto y me percaté de que había una señora de la tercera edad con una bata blanca hasta el piso y de manga larga, sosteniendo una manguera a la cual no le salía agua, pero ella la movía como si estuviera regando las plantas que estaban allí. A mí me pareció muy extraño, empezando con la vestimenta de la señora, pues era una noche de verano y en donde yo vivo hace demasiado calor incluso en las noches. Me acuerdo que estábamos a casi 40 grados y la señora estaba vestida como si estuviéramos en invierno. Pero bueno, eso no era de mi importancia. Tampoco era de mi incumbencia el que la señora estaba, según ella, regando las plantas con la manguera cerrada. Únicamente pensé que tal vez era una anciana que ya se le olvidaban las cosas. Pero lo extraño vino cuando le hablé. «Buenas noches», le dije a aquella señora, quien me volteó a ver sin responderme nada, y sin ninguna expresión en su rostro. Lo más tétrico de todo esto fue que dejó de mover la manguera. Únicamente se quedó ahí parada sin hacer nada observándome. Le dije a la señora que venía a entregar la pizza que ordenaron a este domicilio, quien seguía sin responderme nada. La verdad es que yo no sabía qué hacer. No se me ocurrió nada más que tocar el portón con mis llaves para ver si alguien más salía, pues dudaba que esa señora fuera la que ordenó la pizza. Tenía que haber alguien más ahí con ella. Toqué muchas veces pero nadie salía, y la mirada de la anciana me estaba incomodando mucho, así que me di la media vuelta. Guardé la pizza y me estaba poniendo mi casco para irme de ahí. Pero antes de subirme a mi moto, escuché que alguien salió de esa casa y me gritó: «Espera». Yo volteé y se trataba de un señor joven, quien muy avergonzado me pedía disculpas por no haber salido a tiempo, pero que lo agarré bañándose. Y para esto la señora ya no estaba allí. Yo le respondí a aquel señor con una sonrisa amable que no se preocupara. Él también me sonreía algo apenado, diciéndome que qué bueno que me alcanzó porque ya tenía mucha hambre. Yo le dije que le iba a entregar la pizza a la señora que estaba regando las plantas, pero que nunca me había respondido nada. Y al señor se le borró la sonrisa amable del rostro. «¿Cuál señora?», me preguntó. «Una anciana que vestía una bata blanca de pelo suelto y canoso. Ella estaba aquí en el patio, sosteniendo una manguera cerrada». Él me respondió: «No juegues conmigo, ¿es en serio?». A lo cual yo le respondía que sí, que no tenía por qué estarle diciendo mentiras. Le pregunté que si era su abuela, pero él me dijo que sus 2 abuelas ya no estaban con vida, pero que él tenía poco de haber rentado esa casa, y que algunos vecinos le comentaban que allá antes vivía una anciana que no hablaba con nadie. La describían como una persona solitaria y un poco grosera, que amaba mucho a sus plantas y que siempre se le veía platicando con ellas, pero que ella falleció en esa casa en soledad, y que eso no era todo, que le habían contado más cosas, pero que pensaba que solamente se lo decían para asustarlo, pues le decían que muchas veces por las noches habían visto a aquella mujer en su patio frontal regando las plantas, después de haber fallecido.
pero que no la volvieron a ver desde que él había rentado la casa. Y pues con lo que yo le había contado que había visto, ahora sí les creía. Yo sentí mucho miedo. No podía creer que había visto un fantasma. Se me hizo tan absurdo que no podía aceptarlo y le quería encontrar alguna explicación. Incluso mucho tiempo intenté convencerme que el joven solamente me quiso jugar a una broma pesada y que si era su abuela la que estaba ahí regando las plantas. Pero nunca pude comprobarlo. Además del miedo que se le veía en su cara y lo sorprendido que se le veía escuchándome, cuando yo le decía que había visto a una señora en su patio, fue tan real que de verdad yo no creo que se lo haya inventado. Y bueno, aún me cuesta creerlo, pero sí. Yo vi el fantasma de esa señora, y es algo que aún me cuesta creer o procesar. Ahora ya no soy nada escéptico. Soy más abierto a todas esas cosas y la prueba es que estoy aquí escuchando este tipo de historias. Y ahora compartiendo la mía. Como bien dicen, hasta no ver, no creer. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola, ¿qué tal, Glenn? Y hola a todos los que se encuentran escuchando esto. Me llamo Ramón Ochoa y fui repartidor de comida china del año 2010 al 2016. Ese era mi empleo por las tardes, el cual me permitió pagarme la universidad en ese tiempo. Iba a la escuela por las mañanas y entraba a trabajar como repartidor a las 5 de la tarde. Terminaba eso de las 11:30, pues aquel restaurante cerraba hasta las 12, ya que también contaban con área de bar. Debo admitir que en ese trabajo sí me llegaron a pasar muchísimas cosas algo turbias y extrañas. Y ahí es cuando te das cuenta de que hay muchas personas extrañas en este mundo. Es un trabajo algo arriesgado y más trabajando en los turnos de la noche. Pero yo lo hacía por necesidad y porque era el único empleo que se me acomodaba en mis horarios. Les voy a compartir lo que para mí fue la experiencia más inquietante y perturbadora que viví en todo ese tiempo. Era un viernes por la noche. Recibí 2 pedidos que tenía que ir a entregar a 2 lugares muy separados uno del otro, y ya iban a dar las 10 de la noche, así que yo intenté apurarme. Fui al primer domicilio y entregué la comida con total normalidad. Después de eso me fui inmediatamente hacia el otro domicilio que quedaba al otro lado de la ciudad, y ya casi eran las 11 de la noche. Solo estaba deseando que me dieran una buena propina. Por mi cabeza ni siquiera pasaba que algo malo o extraño iba a suceder en esa entrega. Llegué a una casa muy alejada de las demás. Se encontraba al fondo de una calle, donde al lado solamente había un terreno baldío, lo cual a mí se me hizo algo inquietante, para vivir ahí me refiero. Yo me bajé de mi moto y toqué el timbre, pero tardaron mucho en salir. Tanto que estaba a punto de marcar al restaurante para preguntar que qué debía hacer. Pero en eso vi que una mujer como en sus 50 abrió el portón. Buenas noches, aquí tengo su orden, le dije a la mujer. Noté desde el primer segundo que la vi una extraña expresión en su rostro. No sé muy bien cómo describirlo, pero me sonreía como con nervios. Una sonrisa que no era nada natural y tenía la mirada como perdida. De hecho, se veía que estaba demasiado distraída, por así decirlo. Pues ni siquiera me respondió cuando le comenté que había traído su pedido. Tardó un poco de tiempo para reaccionar y me dijo: ¿puedes entrar un momento? Olvidé el dinero en el comedor. A lo cual yo le comenté que no había problema, que yo podía esperarla afuera en mi moto mientras ella iba por el dinero. Pero ella me insistía mucho que la acompañara adentro. Incluso me ofreció un vaso de agua. La verdad no sé por qué accedí a entrar. Siento que fue porque la señora me dio algo de pena en las condiciones en las que vivía en soledad. Pensé que tal vez quería algo de compañía, así que entré a su casa. Me quedé ahí parado detrás de la puerta de la entrada, pues no quería abusar y adentrarme más en su hogar. Vi que ella caminó hacia el comedor que estaba al fondo de la casa. Tomó su cartera y caminó de nuevo hacia mí.
Yo intentaba hacerle plática, diciéndole que su casa era muy bonita, pero ella no me respondía absolutamente nada. Solo seguía sacando el dinero de su cartera. Cuando de pronto se escucharon ruidos en la parte de arriba. Eran como unos pasos muy fuertes, y también se escuchó claramente como algo se cayó al piso. No era vidrio, sino algo pesado. La señora al escuchar aquel ruido, su cara inexpresiva se convirtió en una llena de miedo, volteando hacia arriba con ese pavor en sus ojos, al mismo tiempo que se le llenaban de lágrimas. Comenzó a temblar tanto que no podía ni sacar el dinero de la cartera. Yo me estaba poniendo muy nervioso. Le pregunté que si estaba bien y que si había alguien más con ella en la casa. Pero la señora, en lugar de responderme lo que le estaba preguntando, únicamente me respondió con una voz muy baja. Ya se despertó. Viene por mí. Se me enchinó toda la piel al escuchar eso, y al ver ese rostro que no puedo olvidar lleno de miedo. Por supuesto que yo no sabía a quién se refería, pero mi única reacción fue tomarla del brazo y sacarla de la casa, llevándola a la calle para ponerla a salvo de quien fuera que estuviera ahí, y ponerme a mí a salvo también, pues no sabía a quién me estaba enfrentando. Dígame quién está ahí. ¿Quién viene por usted? Necesito saber para llamar a la policía y poder ayudarla. Le repetí en varias ocasiones a la señora, pero ella no reaccionaba. Solamente temblaba y lloraba como en estado de shock. Así que no me quedó de otra más que llamar a la policía y ponerlos al tanto de lo que estaba ocurriendo en ese domicilio. La operadora me pidió de favor que me quedara ahí con la señora, que no la dejara solo en lo que los oficiales llegaban a la casa. Me dijo que la pusiera a salvo, alejándola algunas cuadras de la casa. Yo lo intenté, pero la señora no quiso moverse de ahí. Me decía que no se podía ir o su marido se enojaría mucho, y la iba a encontrar a donde quiera que ella fuera. Ahí supe que se trataba de su esposo. Él era la persona a quien ella le tenía tanto miedo, y que aparentemente estaba ahí en la casa en el segundo piso. Yo traté de sacarle más información, preguntándole que por qué le tenía tanto miedo, que si él la golpeaba o que qué le hacía. Pero ella únicamente me respondía diciéndome: él es muy malo y viene por mí. Yo le marqué a mi jefe para ponerlo al tanto de lo que estaba sucediendo. También para que estuviera al pendiente de mí, pues yo estaba bastante expuesto en esa situación. Temía que el marido de aquella señora saliera en cualquier momento de la casa. Como lo pintaba aquella señora, podía ser muy violento. Tal vez hasta podría estar armado o yo qué sé. De verdad tenía mucho miedo, pero aún así decidí quedarme con la señora. Hasta que por fin la patrulla llegó al lugar. Yo los puse al tanto de lo que estaba ocurriendo. Ellos le hacían las mismas preguntas que yo a la señora, pero ella no respondía nada concreto. Seguía con la mirada perdida y únicamente decía que su marido ya venía por ella. Yo les comenté a los oficiales que eso había estado repitiendo desde que se escucharon esos ruidos en el segundo piso, pero que no me quería decir nada más. Así que ellos entraron al domicilio pidiéndome que me quedara fuera con la señora. No sé cuántos minutos se demoraron, pero para mí fueron eternos. La incertidumbre no me dejaba y tenía los nervios de punta, cuando de pronto vi que un oficial salió hablando por radio, pidiendo refuerzos a los peritos y a la CEMEFO. Ahí fue cuando supe que todo estaba mal, pues claramente habían encontrado a alguien sin vida en esa casa. El oficial empezó a interrogar a la señora. Le preguntaba que si el hombre que estaba sin vida en la habitación principal era su marido, pero ella no respondía nada en concreto. Cada vez desvariaba más. El oficial le seguía haciendo preguntas hasta que ella respondió que sí, que él era su marido y que de seguro estaba muy furioso por lo que ella le había hecho, y que iba a ir por ella.
Yo estaba ya atónito escuchando todo eso, pues prácticamente la señora confesó que ella había sido quien le había quitado la vida, aunque ella decía que él la golpeaba y le hacía muchas cosas, que por eso ella se había defendido. Pero en su cabeza era tanto el miedo que le tenía, que seguía pensando que él se levantaría y que le haría daño. En todo esto había algo muy extraño que no cuadraba. Si recuerdan, yo había escuchado golpes y pasos en la planta alta cuando entré al domicilio. Así que le pregunté a los oficiales que si había alguien más en la casa, a lo que ellos me respondieron que no. Después les pregunté que si el señor acababa de perder la vida, pues yo claramente había escuchado pasos cuando llegué a la casa. Y el oficial me preguntó que si estaba seguro, a lo que yo le respondí que sí, que estaba completamente seguro, que de hecho eso había sido el detonante para que la señora se pusiera así de nerviosa y llena de miedo. El oficial se me quedó viendo con una cara muy confundida y me dijo: ese hombre mínimo lleva un día allí. Después de eso le hizo saber a sus demás compañeros lo que yo les estaba diciendo, pero ellos respondieron que no había nadie más en la casa, que ya se había inspeccionado cada rincón y que además las puertas estaban cerradas por dentro y las ventanas tenían rejas. Así que si hubiera habido alguien más allá adentro no habría escapado, pero reiteró que no había nadie más ahí. Tomaron mi declaración, aunque nunca pudieron comprobar que había alguien más allí. No había huellas de nadie más que no fuera la señora y su esposo. Además de que la misma señora había confesado que ella había sido quien le había quitado la vida en defensa propia. Y se me erizaba la piel al ponerme a pensar: ¿quién fue su esposo ya difunto quien provocó aquellos ruidos? Me dan escalofríos solamente de pensar que aún después de la muerte, él quisiera ir por ella para vengarse, para seguir haciéndole daño. Pues de verdad se veía en el rostro de esa mujer el miedo y el sufrimiento que tenía. Pues también mencionó que su esposo no la dejaba salir de la casa, que tenía muchos meses sin pisar la calle. La verdad desconozco en qué quedó ese caso. Supe que a la mujer la metieron a la cárcel, pero su abogado iba a apelar a que había sido en defensa propia. Y después de eso ya no supe qué pasó con aquella pobre mujer. Únicamente espero que ella esté bien, recuperándose de todo lo que vivió al lado de ese hombre. Y de verdad espero que él no haya vuelto por ella para atormentarla. Yo sé que suena muy trillado, y de no haber escuchado aquellos ruidos aquella noche yo tampoco lo creería. Pero pasó. Y nunca hubo una explicación lógica de quién pudo haber provocado aquellos ruidos esa noche. Como supondrán, para mí fue una experiencia traumática, a pesar de que yo no vi el cuerpo de su esposo, quien según los oficiales estaba irreconocible de su cara. Después de eso me retiré de ese empleo. Ni mis padres ni yo quisimos que me siguiera exponiendo así. Y tiempo después conseguí otro trabajo, también en el turno de la noche, pero no tan peligroso como ese. Continuamos. Hola comunidad, mi nombre es Damián Treviño. Espero que estén teniendo un excelente día o noche. En esta ocasión quisiera compartirles esta anécdota que me ocurrió cuando tenía 23 años. Y trabajaba como repartidor de un restaurante de comida mexicana. Yo trabajaba todo el día hasta las 10 de la noche. Estaba juntando dinero para poder entrar a la universidad, pues quería ser odontólogo. Y la carrera es muy cara, igual que los materiales. Así que tenía que trabajar muy duro para juntar todo ese dinero. Pero quiero compartirles esta historia que para mí fue demasiado perturbadora. Y que de hecho después de eso ya me daba miedo repartir comida por las noches. Una noche tenía que ir a entregar un pedido a un lugar muy retirado del restaurante. Salí en mi moto como de costumbre, intentando llegar a tiempo, pues como ya dije el lugar estaba muy retirado.
Aún recuerdo la dirección exacta. Es una zona de personas bien acomodadas, para decirles de una manera. Las casas eran muy bonitas y grandes. La verdad, yo nunca había entrado a ese fraccionamiento, pero quedé bastante impresionado. Pero la casa a la que yo iba a entregar aquel pedido no tenía nada que ver con las otras.